Hola mis queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulo 36, del 23 al 28. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, profanados allí por ustedes. Y las naciones sabrán que yo soy Yahvé, oráculo del Señor Yahvé, cuando yo, por medio de ustedes, manifieste mi santidad a la vista de todos ellos. Los tomaré de entre las naciones, los recogeré de todos los países y los llevaré a su suelo. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados de todas sus impurezas, y de toda su basura los purificaré. Y les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su corazón el corazón de piedra y le daré corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que conozcan según mis preceptos y observancias y practiquen mis normas. Amén. Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, colocamos, Padre Celestial, esta pequeña oración, esta pequeña prédica ante tu presencia. Dios está preparado para anunciar a su pueblo un nuevo pacto, un pacto que vendría, que iniciaría nuestra resurrección y nuestro renovar espiritual. Está hablando a través del profeta Ezequiel. Él les dice que los rociará con agua y quedarán purificados. Los limpiará de toda impureza, les dará un corazón nuevo y le infundirá un nuevo espíritu. Le quitará el corazón de piedra que ahora tienen y le van a poner un corazón de carne. Infundirá su espíritu en ustedes y hará que sigan sus preceptos y obedezcan sus leyes. Pero antes les dijo más. Les dijo que ellos habían profanado su nombre. Les dijo que su nombre había sido profanado entre todas las naciones. Él va a dar a conocer la grandeza de su santo nombre, el cual ha sido profanado por el pueblo de Dios entre todas las naciones. ¿Cómo santifica Dios su gran nombre entre el pueblo de Israel? Primero los envió cautivos a Babilonia, destruyó Jerusalén y destruyó el templo de Dios, o el templo que tan orgullosos ellos se sentían, hecho por Salomón, un templo que era de mármol, piezas de oro, y había múltiples serafines, querubines, y que la gloria de Dios habitaba en ese templo. Pero, ¿qué hizo Dios? Él los iba a mandar a Babilonia y destruyó el templo para santificar su santo nombre, porque su pueblo estaba lleno de pecado. Su pueblo había profanado su nombre entre todas las naciones. Israel, que debería ser una nación apartada, una nación santa, una nación de sacerdotes, se llenó de pecado, se llenó de impurezas que trajo el pecado. Empezaron a rendirle cultos a otros dioses y a profanar el nombre de Dios entre todas las naciones. ¿Qué hace Dios? Dios escarmienta con severidad a su pueblo y lo envía a Babilonia, a donde Él los mantiene cautivos por 70 años. Ellos rompieron el pacto, desobedecieron a Dios y Dios los envía a Babilonia. Dios castigaba a sus elegidos y comprendieron que el Dios de Israel era santo. El Dios de Israel era santo. Así vemos la seriedad la seriedad del pecado de Israel ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios Israel había pecado. Israel necesitaba
cambiar. Israel, Dios le había dado su corazón a Israel. En este pasaje Dios muestra el dolor que siente porque su nombre fue profanado y porque su pueblo fue lleno de pecado. Su pueblo dejó la santidad y prefirió la inmundicia del mundo. Nosotros no debemos criticar a los israelitas. Nosotros tal vez estamos mucho peor. Nuestro corazón, cuando estaba en el mundo, estaba totalmente apartado de Dios. Y aún esto implica que nosotros no creíamos en Él, no los amábamos. Muchos, aún siendo cristianos, persisten en seguir pecando y Dios los aparta, y Dios los corrige, y Dios los disciplina, para que nosotros entendamos cuál es la santidad de Dios. ¿Por qué la santidad es importante? Porque Dios no tolera el pecado. No tolera el pecado. Cuando nosotros como cristianos pecamos, que lo hacemos mucho, afecta la forma como Dios ve al mundo. Tú pecas y Dios se resiente. A Dios le duele. A Dios mira de lejos porque tú profanas su nombre por el pecado que cometes. ¿Qué deberíamos nosotros esperar que haga Dios más por nosotros? ¿Qué necesitamos ver y conocer como cristianos para entender que Dios es santo y para que el mundo entienda que Dios es santo? No es justo. No es justo lo que Dios ve, la aflicción de su gente hoy en día, su gente que anda apartada, su gente que anda lejos de Él, porque muchas veces prefieren el mundo y su nombre es profanado entre las naciones. Su nombre se vuelve burla entre las naciones. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo diferente, que nosotros despleguemos santidad, que nosotros veamos, que la gente vea que el cristiano es santo, apartado del pecado. Lea este pasaje, profundízalo, dile al Señor que te muestre por qué el pecado es tan ofensivo para Él, que te muestre su santidad, que entiendas lo que es su santidad. Dile al Señor para que tú no cojas el pecado con facilidad, ni con deportismo, ni con alegría, sino para que lo veas con mucha seriedad, porque el pecado profana el nombre de Dios y profana la santidad de Dios. Israel peca, su nombre ha sido burlado. Los cristianos caen, pecamos, el mundo se burla del Dios Todopoderoso de nosotros. Y a Dios le duele en el corazón. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere limpiarte con agua. Dios quiere lavarte. Y eso solamente se puede hacer cuando tú miras la cruz del Calvario y entiendes la seriedad del pecado. Tienes que pedirle a Dios que te muestre por qué el pecado es tan serio. Dios sabe lo que el pecado nos hace. Dios sabe cómo nos hiere y nos daña. Ustedes piensan, sí, el pecado es sabroso, un momento de placer, pero daña el corazón de la gente y daña y nos hiere cada día más y más. Y cada pecado que nosotros cometemos es un daño que hacemos a nuestro corazón, a nosotros mismos y a los demás. Es un daño porque no solamente nos herimos a nosotros, sino que herimos a todas las personas que están a nuestro alrededor.
Dios nos confronta con el pecado, con lo que le hacemos a Él, con las heridas que le hacemos a Él y la tristeza que daña su corazón en la cruz del Calvario. Dios nos da una provisión completa, mostrando lo que el pecado nos hizo y aún puede llegar a hacer a nosotros y a la humanidad. Por lo que Dios hace en la cruz del Calvario, nada puede entrar en nuestra vida para hacernos inferiores a lo que Él quiso que seamos. En Cristo y en la cruz, ya Dios nos ha dado todo lo necesario y todas las armas para luchar contra la tribulación y para luchar contra el mundo. Dios, a través de la muerte de su Hijo, planificó de una forma radical cómo quitar el pecado de una manera tajante, dolorosa y radical. No solo nuestros pecados individuales, sino los pecados de toda la naturaleza humana. Toda presencia de pecado, que es la raíz, que es la raíz de todos nuestros pecados individuales. Dios, a través de la cruz, nos limpia y fue el medio que creó, que Ezequiel vio, para que las personas fuéramos redimidas y fuéramos limpias, y para que Dios cambiara ese corazón de piedra que es formado por el pecado a un corazón de carne, donde el Espíritu de Dios morará en medio de nosotros. El agua y la sangre que salió del costado de Cristo nos purifica, nos limpia a nosotros de todo pecado. La muerte de Jesús de Nazaret, cada gota de su sangre derramada, debe hacernos tomar conciencia de lo doloroso que es el pecado y de la forma como el pecado ofende a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te pido hoy, Señor, que las personas tomen conciencia, Señor, de lo que es el pecado y cómo el pecado, mi Dios, te ofende a ti, Padre Celestial, y cuánto daño nos hacemos nosotros por pecar, y no solamente a nosotros, sino a las personas que están a nuestro alrededor. Señor, perdónanos y lávanos, Padre Celestial. Transforma cada día ese corazón de piedra en un corazón, Señor, de carne. Oh Dios eterno, gracias, Padre Celestial, por el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz del Calvario. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Redentor. Amén y amén.